Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Palma Lab. ¿Cómo estás, Elvia? Bien, ¿y tú? Muy bien, bien también, gracias. Hoy es el segundo episodio de nuestra serie de el análisis, crítica, no le diría crítica, de nuestros comentarios. Mi análisis. De nuestros comentarios sobre la lista de los 100 mejores álbumes según Apple Music. Si quieren ver los comentarios generales sobre toda la lista, vayan al primer episodio. Seguro en el último también haremos como una conclusión o un cierre de estos comentarios. Y pues bueno, vámonos así rapidísimo, entrando luego con el primer disco. Nos quedamos en el 90, el último del que platicamos el episodio pasado fue Back in Black de AC/DC. Y si quieres empezar con el que sigue. En el número 89 está Lady Gaga de Fame Monster. A veces la gente que no es como tan clara en la música no le pone como tanta atención, pero yo creo que las versiones sí son muy importantes. Sí. Porque dicen mucho como del concepto en especial, ¿no? Sí. En este caso no sé cómo será el normal y cuál es la diferencia entre el Deluxe Edition, pero, sí. O sea, por ejemplo, el caso más actual que podemos tomar es todo lo que pasó con Taylor Swift y en consecuencia como reescribió y modificó de cierta forma algunas canciones, bueno, todas las canciones que no eran propiedad de ella para empoderarse y adjudicarse sus canciones, ¿no? Y pelear en contra de las corporaciones capitalistas. Yo creo que más allá de las corporaciones capitalistas es de los intereses individuales de una persona que claramente abusó o jugó con el sistema de una forma en la que le permitió abusar de varios artistas, porque entiendo yo que Taylor Swift es una de tantas. O sea, pero fue una persona la que hizo eso, la que sí, hizo todo un productor. ¿Relajo? Un productor que, okay. que estableció los contratos de tal forma que pues la música era propiedad de él, no de los artistas. Entonces, según yo, que era el mismo productor de Justin Bieber, entonces según yo, Justin Bieber también está como en esa situación, ¿no? Y, o sea, creo que es algo muy interesante porque ya metiéndome el caso de Taylor Swift, encontré que no era la primera vez que hacían eso los artistas, que ya una vez que son como más famosos y que tienen más herramientas psicológicas, emocionales, jurídicas y de todo tipo, justo vuelven a hacer estos remakes o reediciones de sus discos anteriores para reclamar la propiedad de derechos de autor. Y por eso creo que, o sea, aunque pareciera como algo no tan importante, en algunos casos yo creo que sí es importante como el hacer alusión a qué versión estamos hablando. Sí, aquí por ejemplo lo que nos dicen es que, o sea, era un disco que se llamaba The Fame, así nomás, y esta edición le incluyeron Bad Romance, Alejandro y Telephone, que son como canciones bastante famosas de Lady Gaga, ¿no? Pero bueno, ¿qué opinas en general de este disco? Pues la verdad es que Lady Gaga me gusta, nunca había escuchado un disco completo de Lady Gaga, o sea, son de esos artistas que escuchas una canción y dices, me gusta, y escuchas otra y dices, me gusta, y no había escuchado una canción que en realidad no me gustara, porque tampoco es como que me hubiera dado el tiempo de escuchar todo el disco, pero en este caso que ya lo escuché completo, me gustó. Insisto que no, para mí no sería, o sea, son discos muy jóvenes que creo que no sé si pondría una lista de los mejores álbumes de todo el mundo, mundial e internacional, a menos que fuera específico de este momento, a lo mejor sí es como muy representativo de una generación, pues sí, de ciertos momentos que creo que sí, artistas como Lady Gaga no hay muchos, ¿no? Sí, sí. Sí, pues a mí, o sea, la verdad es que no es el tipo de música que me gusta en general. Vayan a ver nuestros sesgos en el primer episodio de este bloque del podcast. Pero digamos, o sea, creo que es un disco pues divertido, ¿no? Creo que tiene hits que todos conocemos en la actualidad, o la mayoría de la gente conoce. Tiene un montón de hits. Pero digo, o sea, no sé, yo siento que es de este pop como a veces con muchos ritmos electrónicos que a mí me genera honestamente un poco de ansiedad. Yeah. O sea, como por los ritmos y por la música, pero bueno, o sea, creo que sin duda es un disco importante. Yo creo que personalmente bueno, no sé si igual que tú, pero no lo pondría en una lista de los 100 mejores. O sea, creo que es importante porque pues es una de las artistas pops más importantes de las últimas años. Pero pues eso, ¿no? O sea, creo que... Pues este disco es del 2009, o sea, ya va para sus
para sus 10 años. Más de 10 años. Sí, entonces pues digo, o sea, que estamos 13 años, o sea. Sí. Una década siendo Lady Gaga. Entonces, pues digo, o sea, creo que es un disco importante, creo que pues lo que decía, ¿no? Creo que tiene como hits y canciones muy pegajosas, ¿no? Que han sido importantes en los últimos años, ¿no? Hits bastante grandes, pero digamos en específico a mí, pues no me resuena y no me encantó, pero pues es un disco importante, ¿no? Ahí lo dejaría. Ok. El siguiente disco creo que es un disco muy importante. Bueno, no sé, tal vez por nuestros sesgos musicales, no lo sé. Pero es el disco 88, I Put a Spell on You de Nina Simone. Creo que... Nina Simone. 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 Es gringa, no es francesa. Simone. Bueno, ahorita ahí les dejamos de tarea qué opinan, ¿es Simone o Simone? Simone. Para que ustedes nos digan. Pero bueno, es un disco muy bonito, creo. Muy importante, muy representativo de una época, ¿no? Creo, o sea, para mí siento que, o sea, cuando escuchas el disco te transporta a otra época. A mí me da esa sensación, es una voz única, increíble, ¿no? O sea, es una voz muy importante. Es un disco que si lo escuchan de cabo a rabo es muy bueno, ¿no? Tiene como muchas, tiene una canción que han hecho covers 1001 veces, Feeling Good, ¿no? Que es creo que de las canciones más potentes al menos dentro de lo que yo conozco y de lo que me gusta, es una de las canciones más potentes que conozco. Y no sé, es un disco que me encanta en general, ¿no? Y creo que sí lo pondría en una lista yo, de los 100 mejores discos. Sí, yo también, porque además, o sea, creo que muchas veces cuando hablamos de jazz y blues, dejamos de lado como artistas mujeres que han sido muy relevantes y que han hecho cosas impresionantes, que incluso hacen canciones que luego los hombres coverearon. Entonces, o sea, como que a mí lo que me llama la atención como de estos discos que son tan icónicos es que justo son como una reivindicación de que las mujeres también hacemos buenas cosas, pues, y buena música, o sea, digamos, en varios campos, y que, pues, yo también lo pondría en una lista de los mejores álbumes, porque, pues sí, son de esos discos que de cabo a rabo te hacen sentir escalofríos, pues yo lo diría así. Y pues justo, o sea, ¿qué más puedo decir? Porque justo en el episodio pasado que les decía que mis sesgos son como en alguna etapa de mi vida pasé por mi etapa bluesera, jazzera, pues era de mis discos más escuchados. Porque además también creo que es importante decirlo, que dentro de lo no tan conocido, ¿no? O de no tan popular que puede llegar a ser el jazz y el blues en comparación con el reggaetón hoy en día, el pop en los 90s, el rock en los 70s, ¿no? Yo creo que estos discos luego son como muy olvidados y relegados, pero dentro de ese universo de blues y jazz de los 60, 70, ¿de qué año es este disco? ¿Sí es como de los 50, 60s? Que es un disco muy, muy representativo, pero también dentro de esa época, o sea, vale la pena decir que en ese universo como tan acotado, fue uno de los discos más circulados, o sea, dentro de eso poco hay como muchas más mujeres cantantes que luego no son tan populares, pero este en particular, pues, me gusta mucho. Y ahorita que mientras buscabas lo del álbum, o sea, creo que otra de las cosas que son importantes es también cómo se ha ido modificando la elaboración de un disco, ¿no? O sea, creo que en esa época podemos buscar bien el detalle, pero, o sea, como que yo tengo la percepción de que justo en esas épocas de los 30s, 20s, 40s, 50s, o sea, los mismos artistas hacían como un disco que promocionaban con las disqueras y ya con base en ese disco decidían si los grababan o no. Entonces, por eso encuentras como tantos sencillos que eran como pues discos en sencillo, pues porque era como la carta de presentación para ver si firmaban o no. Esa es mi percepción, igual y alguien nos puede sacar del error o podemos buscarlo, ¿no? Cómo se fueron modificando estas cosas.
pero justo no era que hubiera así como, yo te veo en la calle, cantas increíble, vamos a grabar un disco, ¿no? O sea, había como mucho de tener como estos sencillos grabados para hacerla de CV o carta de presentación. Y y pues ya, o sea, nada más era como decir eso, que dentro de todo ese mundo del jazz blues de esas épocas, pues hay un montón de expositores que pues sí, a mí me encantan, y la verdad es que hubo una época en la que me clavé mucho porque son tonos, ritmos y temas que me emocionan mucho, y a final de cuentas creo que una constante en toda la música que a mí me gusta la música que me hace sentir emociones intensas, ¿no? Ya sea de felicidad, ya sea de tristeza, ya sea de nostalgia, de lo que sea, pero, o sea, es una forma para mí de conectar como con esa producción cultural artística. Sí, es muy interesante lo que dices, y fíjate, ahorita leyendo rápidamente algunas cosas, o sea, es importante también saber, ¿no? Que estuvo como muy inmersa en la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, ¿no? Yo no sabía, pero, o sea, un dato curioso que fue amiga de la cantante Miriam Makeba, que también era una luchadora por los derechos humanos y civiles que de ahora Liberia. hay una famosa canción de una francesa. Que ahora hay una famosa ¿Cómo canción? Se llama la canción? La canción se llama Makeba. Ajá. Pero la cantante... No me acuerdo ni cómo se llama la cantante. Ahorita la buscamos rápidamente. Ajá. Pero la canción está dedicada a ella, ¿no? Y si escuchan la letra de la canción, más allá de los 10 segundos que salen en el TikTok, pues pueden escuchar cómo Jane. Ok. Cómo habla de ella, ¿no? O sea, cómo es una gran mujer, etcétera, ¿no? Entonces, yo solo, digamos, para terminar este disco, con todos los comentarios muy acertados que ya dijo Elvia, les recomendaría eso, ¿no? Que si no lo han escuchado completo, más allá del éxito más famoso, se sienten a escucharlo completo, ¿no? O sea, se den el tiempo de escucharlo tranquilos, porque es un gran disco, ¿no? El siguiente, por favor, Elvia. Es que eso es una locura. Muchos van a ser así como de, pues obvio sí lo pondré. No es cierto. El siguiente es el 87, que se llama Blue Lines de Massive Attack. Yo creo que en la época en la que empecé a escuchar mucho trip hop, que me empecé a clavar como mucho con la música inglesa, y ver como el contraste de cómo hacían música los ingleses versus a cómo hacían música el resto del mundo. Bueno, seguramente en otros lugares pasará lo mismo, pero a mí me impresionaba mucho cómo los ingleses tomaban en serio todo, ¿no? O sea, todo. O sea, y hasta, o sea, incluso hasta el pop, ¿no? Que es como lo más superficial y como, o sea, como la gente no lo ve como alta cultura. O sea, yo decía, es que no es lo mismo el pop inglés que el pop en otros lados, o sea, le meten como mucha candela, ¿no? A lo mejor habrá alguien que piense que Oasis no era pop o que Blur no era pop, ¿no? Podemos esta a discusión, ¿no? Pero pues son grupos que podrían entrar en esa categoría, y que uno dice es que es otro tipo de música, ¿no? Y cuando ya te metes a buscar, hay historias como muy dedicadas al estudio de la música, ¿no? O sea, como de clavarse en serio en la música y en estudiar, pues, o sea, no me refiero que eso lo haga ser mejor, pero es una forma diferente de hacer la música, ¿no? Que muchas veces es como una persona muy apasionada en la música. No digo que sean cosas mejores o peores, simplemente son formas de hacer música diferente, pero creo que ahí fue cuando yo descubrí que es muy diferente cuando una persona por propia inspiración se empieza a clavar en la música y a hacer cosas, a tener una formación profesional en el mundo de la música, ¿no? Es decir, en el sentido más escolarizado, formal, pues. Y en el caso de Massive Attack no estoy segura que haya sido ese el caso, pero, o sea, digamos, solo me acordé de ese contexto de por qué empecé a particularmente a amar la música inglesa. Y en este caso, o sea, yo creo que es de mis discos también favoritos. ¿Ya comentaste el número y cuál es? Sí. Ok. Sí, con eso empecé. Sí, y creo que sí sería como un disco que pondría, a pesar de que sigue siendo para mí un disco que puede ser muy joven, o sea, yo digo joven como de los 90s para acá. 80s para atrás, o sea, creo que ya se cocinaron, se vivieron,
se redefinieron, se reinterpretaron, ¿no? Se vivieron, entonces siento que ya tienen como mucha más historia. Pero en este caso, o sea, siento que sigue siendo muy joven, pero aún, o sea, a mí en lo personal es de mis discos también favoritos. Sí, porque además algo que me llama mucho la atención en los últimos meses, porque alguna vez vi algún análisis del trip hop, un video bastante largo, como un mini documental que hacía un youtuber que estaba bien bueno. Me pareció muy interesante como ver, por ejemplo, que estos eran como los primeros intentos de lo que ahora, por ejemplo, se tradujo en lo que es el lo-fi hip hop, ¿no? Que es una música electrónica que puede decir que es similar al trip hop que hacían Massive Attack y otras muchas bandas en los 90s, pero que era como este primer intento de que la música sonara como mal, ¿no? O sea, desde el estudio eran los intentos de que la música sonara como si estuvieras oyendo un disco viejo, como pero si... yo no diría malo, ¿no? O sea, es que era un intento intencional de que la música sonara mal. Por ejemplo, en este documental, lo que platican es que, por ejemplo, en Portishead, lo que hacían cuando empezaron a hacer sus sampleos es que tiraban los discos al piso y los rayaban para que sonaran mal, intencionalmente. Por eso digo que creo que es una cuestión de que se escuchara con menor calidad. Por ejemplo, ahora siento que es diferente con el lo-fi hip hop porque lo que intenta realmente es meterle filtros de sonido para que se escuche como un sonido con eco, un sonido viejo, como si estuvieras escuchando una radio fuera de un cuarto, por ejemplo, ¿no? Cerrado. Entonces, es una música muy interesante, ¿no? O sea, a mí también es uno de mis discos favoritos. Pues yo justo, no sé si a lo mejor me debatiría si en una lista de los 100 mejores discos metería este o alguno de Portishead, por ejemplo, como representantes del trip hop, porque además pues fue un movimiento, fueron varios grupos que hicieron como este tipo de música, recuperando eso, los sampleos, como un poco, en algunos casos algo de hip hop, en otros casos una música mucho más sentimental, ¿no? Como en el caso de Portishead, o no sé, como tal vez guiñándole un poco al soul, por decir algún género que se quisieran, del cual se veían inspirados o inspiradas. Pero este disco en especial pues es muy bueno, ¿no? O sea, creo que yo estoy de acuerdo con que sea incluido al menos uno de todos esos discos, ¿no? Creo que para mí hay muchos otros ejemplos, ¿no? Del trip hop y de este movimiento, pero para mí mis favoritos siempre han sido Massive Attack y Portishead. Pero este disco en especial creo que es muy bueno y muy... te dan sensaciones muy... Es que no sé... Este en especial, este disco, el Blue Lines, o sea, en especial siento que es a lo mejor no estás nada de acuerdo, pero yo siento que es mucho más alegre que muchos otros discos. Mucho más rítmico que otros discos de trip hop y la verdad es que es bastante rico escucharlo, ¿no? No tendría otro adjetivo para describirlo. Entonces también es uno de mis discos favoritos. Pues es que creo que es como en todos los géneros hay y en todos los artistas tienen como un disco que puede ser como más comprensible para los que no están dentro del género, ¿no? Entonces, que no es que sea como, por ejemplo, si uno se va clavando como en ciertos géneros, cada vez vas descubriendo como grupos más intensos y que hacen como música más marcada para resaltar como esas notas de cada género. Entonces quizás o sea, como tratando de incorporar lo que dices a cómo yo veo el disco, o sea, quizás podría ser como un tono menos enfático en lo que puede ser el género y entonces por eso es como más digerible para las personas que no les gusta tanto el género, ¿no? O sea, como a lo mejor un disco de rap que pueda ser como más pop, más balada, más digerible, pues no deja de ser de ese género, pero si te pones a escuchar más de a lo mejor de ese artista, pues te das cuenta que hay otras cosas como más raposas, ¿no? Y y digo, o sea, yo nada más, o sea, como quería aclarar, o sea, ¿por qué decía que para mí no es que sea malo? O sea, porque es como asociar la baja calidad con mala calidad. Y yo creo que sería un poco injusto, porque si pones un disco de música clásica
grabado en el siglo, no sé, o con cosas que se recuperaron de muy viejos tiempos, pues a lo mejor no va a tener la calidad del sonido que tenemos hoy, pero eso no significa que sea malo, ¿no? O sea, simplemente tiene baja calidad. Entonces, o sea, por eso yo decía, en mi cabeza yo no tengo como la asociación de baja calidad igual a mala calidad. Pues no, la mala calidad no puede ser igual a mala calidad, baja calidad. O sea, es que yo creo que a lo mejor lo expresé mal, pero digamos, o sea, es que yo dije que se escuche mal la música, no, ni que fuera de baja calidad, ni que fuera mala música, ¿no? O sea, hay que aclarar eso. O sea, lo que yo me refería es a que intentaban que los amplios se escucharan mal, como si estuvieras escuchando un disco golpeado por el tiempo, por ejemplo, ¿no? No que esa música de la que agarran el sampleo sea mala en sí, ¿no? O sea, a eso me refería un poco. Entonces, porque creo que eso les logró, les posibilitó hacer música muy interesante, ¿no? Que de repente, aunque escuchas como, ¿no? Como estos sonidos que parecen de radio, como ruido blanco de radio, que escuchas como ecos dentro de las canciones, tú dices, o sea, generaron sonido con eso y generaron música muy buena a partir de esa música de baja calidad, más no mala, ¿no? Yo diría eso. Pero sí creo que es buen punto para aclarar para que, digamos, que no se piense que estamos hablando de que pensamos que es música mala, ¿no? Sino que están recuperando... Como sonidos más crudos, ¿cómo decirlo? Es que siento que el high fidelity versus el low fidelity o la buena calidad versus la baja calidad tienen mucho que ver con el avance de la tecnología, ¿no? Y de cómo se van refinando las grabaciones para quitar ruido o quitar lo que se considera como ruido para dejar como los sonidos más acordes a lo que se espera de esas grabaciones, ¿no? Entonces, por eso, o sea, como decía, siento que hoy en día calificar algo de baja calidad respecto de cuando se fue grabado sería como juzgarlo retroactivamente, ¿no? O sea, no sé si me explico. Sí, más o menos, pero, o sea, es que sigo sin estar de acuerdo porque, o sea, al final, o sea, es que una cosa es que estamos hablando de cómo se hacen las grabaciones, ¿no? Y cómo cada vez tenemos mejor calidad de sonido y mejores posibilidades de reproducirlo a través de audífonos cada vez mejores o de estéreos o consolas cada vez mejores. Y otra cosa, digamos, es el sentimiento, o sea, cuando dicen lo-fi en el género nuevo, lo-fi hip hop, no se refiere a que, porque son canciones es música que puede estar grabada en muy alta calidad, ¿no? O sea, en hi-fi, por ejemplo. Ajá. Pero, o sea, el término lo-fi se refiere como a la sensación y a los matices o a las texturas que tiene la música, no tanto así es de baja calidad en sí o no. O sea, por ejemplo, puedes escuchar un disco de Portishead en un formato lossless y se va a escuchar increíble, ¿no? Ajá. Pero su música o los amplios que recuperaban eran lo-fi en el sentido de que escuchas como esos sonidos, como tú dices, un poco más crudos tal vez, ¿no? Podríamos decirles, que recuperan, pero al final la grabación última es de muy alta calidad, ¿no? Pero, o sea, sí creo que es importante como hacer esa diferenciación entre, o sea, que el producto final puede ser altísima definición o muy baja definición, de ser de mala o buena calidad, si lo consideramos nosotros malo o bueno, y si el material de donde tomaron los amplios o las muestras de sonidos o de música para hacer remixes o hacer sampleos, pues son ellos los tomaron de baja o alta calidad, ¿no? O sea, como esto que te decía que me pareció muy chistoso de la historia de los discos de Portishead, ¿no? Que arrastraban los acetatos en el piso, ¿no? Sí. El siguiente me toca a mí, desafortunadamente. Bueno, no sé qué te pareció a ti, el número 86. Sí, los dos vamos a hablar. Sí, pero yo empiezo, entonces yo me tengo que quemar antes. El número 86 es My Life de Mary J. Blige, que es una rapera, canta R&B estadounidense. La verdad es que es de estas cosas que a mí no me gustan nada, o sea, a mí me gusta el hip hop, me gusta R&B también, pero la verdad es que, o sea, esto, o sea, me parece como muy parecido a
varios artistas, incluyendo el disco de Usher, del que ya hablamos. O sea, me parece como ese tipo de R&B de hip hop, ¿no? Como, no sé, muy light, o no sé cómo describirlo, pero la verdad es que no me gustó nada y digo, yo, David, no entiendo personalmente por qué estás en esta lista, pero no sé, a lo mejor tú tienes otra perspectiva. No, pues tampoco, o sea, son de los que escuché como por compromiso, pero sí, o sea, como para darle honor a la lista, ¿no? Así de, bueno, Sí. pues por algo estará, ¿no? Pero sí, no es mi jam. Digamos, a final de cuentas me gusta como un poco el rhythm and blues, entonces en ese sentido, pues no es que me molestara tanto, ¿no? Ujú. Como el de música electrónica que sí de repente me sacaba de Ya. quicio y decía, ¿qué estoy escuchando, no? Pero en Ujú. este caso la verdad es que, o sea, panela. Para mí, o sea, no puedo decir ni lo odié ni lo amé, o sea, simplemente es como no es mi jam, no lo pondría más que para escuchar en el contexto de, de la lista, Claro. pero tampoco me molestó, ¿no? O sea, tampoco es como No, yo fíjate, regrésenme las 3 horas que o sea, porque además es un disco muy largo, ¿no? largo, Entonces, sí. Sí dura como 1 hora y yo la media. verdad, o sea, como en un par de discos dije, ya por favor que acabe, ya no puedo escuchar más y este fue uno de ellos, ¿no? El de Usher y el de ella. O sea, Ajá. digo, siento que a lo mejor no entendemos como el contexto, porque creo que muchas veces la música te resuena por dónde vives, los sonidos que escuchas en tu vida diaria, ¿no? Y la verdad es que estas son Ujú. sonidos, la voz, o sea, ponen, por ejemplo, en la descripción de Apple Music, la obra maestra de la reina del hip hop soul es una combinación desgradada de gospel, gracia y valentía. Y el gospel, digo, creo que es muy bueno al gospel, o sea, si escuchas como algunas canciones, pero en ese sentido a mí no me resuena, ¿no? No me resonó este disco en específico, como me podrían resonar otras canciones, a lo mejor de gospel, por ejemplo, ¿no? Que tienen un contenido muy diferente religioso, de cultural y étnico bien específico, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, pues, no sé, la verdad, a mí yo lo pasé sin ton ni son, no sé si quieres agregar algo más. No. Adelante con el que sigue. El que sigue es el número 85, se llama Golden Hour de Casey Musgraves. De ese no me acuerdo, la verdad. Pues, Te mentiría. O sea, es que creo que eso es como de las cosas que en la nota de periódico que leímos y que se hace referencia como está hecha esta lista para hacer el mundo arder. ujú, ujú. O sea, un poco yo pensaba como, pues tal vez, ¿no? O sea, y este es como de esos que digo, pues es que hay unos que ni te van ni te vienen, ¿no? O sea, como que dices, o sea, los pasas y de repente ya estás en el disco -10 y dices, ay, yo pensé que seguía escuchando tal, ¿no? Entonces, pues sí, no, ni siquiera me acuerdo como mucho. O sea, yo justo lo estaba escuchando anoche porque justo me pasó eso, que es de esos que no me acordaba y decía, ¿este Ajá, cuál es? Pero digo, o sea, aquí estamos viendo que ganó un Grammy por el el álbum álbum del del año, año. Golden Hour, Claramente no tenemos que guiarnos en los en Grammys. los Grammys. No, o sea, creo que es bien sabido que los Grammys son, pues, otra Ujú, cosa de un grupo de personas en Estados Unidos que deciden qué es la mejor música. ajá. Pero o sea, a mí fíjate que lo estoy escuchando anoche, se me hizo como, es como muy pop, pero también al mismo tiempo country, siento yo. Es O country, dice. así lo leí, así lo leí yo. Y hay un par de canciones que me gustaron bastante, honestamente. Ajá. Pero más allá de ellas, no. O sea, creo que tiene una voz linda. Pero me gustaron un par de canciones. No me acuerdo, creo que Butterfly. Pero tiene también canciones muy. Eh, ¿Cómo? Muy cursis, ¿no? Tiene canciones muy cursis. Entonces, pues la verdad, o sea, siento que es esos discos que podría estar en un Starbucks y lo Mhm. escuchas de fondo y ya, ¿no? O sea, creo que no Ya. tiene nada más de impacto en mi Sí. vida, honestamente, ¿no? Entonces, el siguiente, el número 84 es Doggy Style de Snoop Dogg, un rapero pues bastante famoso, ¿no? O sea, Sí. justo vimos cómo tuvo una presentación en los Juegos Olímpicos, en el cierre de los En la Juegos clausura. Olímpicos.
en la clausura de los Juegos Olímpicos, gracias. O sea, y digo, yo no había escuchado todo este disco completo, la verdad, antes. O sea, me gusta Snoop Dogg, pero nunca me había metido a escuchar como sus discos completos. O sea, creo que está, pues a mí me gustó. Digo, no diría que es de mi hip hop favorito tampoco. Creo que tampoco su voz me encanta así tantísimo como para decir que me gusta tanto Snoop Dogg, pero sí lo disfruto escucharlo. Pero es un hip hop muy clásico, ¿no? O sea, es un hip hop muy de los 90s y este disco al menos. Y pues es un disco pues que creo que te la puedes pasar bien, pero en específico no es de mis favoritos del hip hop, ¿no? Sí, tú has escuchado más hip hop, ¿no? O sea, yo en ese sentido, o sea, creo que justo no me siento como con las herramientas porque no escucho tanto hip hop. Entonces, o sea, a mí Snoop me gusta, se me hace como divertido, se me hace entretenido, no se me hace panela, sí me da como más para arriba y me gusta, o sea, creo que es divertido, ¿no? O sea, es de estos discos que puedo poner de fondo porque no me sé las canciones, entonces me va a entretener la mente mientras yo sigo trabajando muy a gusto, pero también lo puedes poner en una comida, en un asado, ¿no? O sea, siento que es un disco muy versátil para varias actividades y justo, o sea, no es panela, ¿no? O sea, sí creo que me inclino por él, me gusta, no sé si lo pondría, pero no sé si es mi sesgo hablando de no sé qué tantos discos de hip hop pondría en una lista de los 100 álbumes mejores, ¿no? Seguramente habrá algunos que son más representativos y justo también por mi sesgo yo me iría más por los que son más representativos como de una época, por ejemplo, ¿no? A lo mejor, no sé, como de Wu-Tang Clan o de este rapero que fue súper famoso y que asesinaron, ¿no? Pero justo como no conozco tanto del medio, pues, o sea, siento que puede haber como otros más representativos y que, pues, retomo el comentario, ¿no? O sea, pareciera que Apple hizo esta lista para ver el mundo arder. Sí, no, yo creo que, o sea, además creo que es importante mencionar, digo, que es el hip hop en los 90s también fue una música que se enfrentó a la brutalidad policíaca en varias ciudades de Estados Unidos. O sea, aquí en Apple Music en su descripción, a ver si le tomamos una captura y se las ponemos. O sea, en la costa oeste hay como diferentes escuelas, ¿no? Como del hip hop, estos son de la costa oeste, que también está Dr. Dre y muchos otros, pero que era en una época en la que Los Ángeles, o sea, estaban luchando en contra de la policía, ¿no? O sea, también está como ese éxito muy, muy grande de Fuck the Police, pero estaba Dr. Dre en ese grupo, que eran como gritos de protesta también, ¿no? Entonces creo que también esto es importante decirlo porque era un contexto en el que había una atmósfera muy burbujeante de hip hop debido a lo que estaban viviendo las poblaciones afroamericanas, ¿no? Y que creo que, digo, no sé si se puede generalizar de esa forma, pero creo que la música siempre ha sido como una válvula de escape para poblaciones afroamericanas y creo que siempre ha sido como la música una forma de expresar y de comunicación, o sea, no solo de expresión, sino incluso como de comunicación entre personas, porque, o sea, creo que yo no había visto como tan explícito esas formas de alguien escribe una canción y entonces alguien más escribe una canción para contestarle y entonces ya alguien se mete y entonces le vuelve a contestar y se contestan con canciones, o sea, creo que yo no conozco como otro género en donde funcione como tan activamente esa comunicación entre artistas que utilizan la música como forma de expresión y como tú dices, no solo entre ellos, sino para el mundo exterior, ¿no? Entonces creo que ese también es algo que a mí me gusta mucho como del hip hop y del rap y de pues también del blues, ¿no? Y del jazz, que a final de cuentas muchas personas dicen que estas canciones de blues muy antiguo, ¿no? Como en la época de la esclavitud americana, servían mucho para aprenderse las rutas que eran, digamos, salvas para pasar cuando se escapaban los esclavos o cuando iban intentando huir. Creo que eso es como una forma que otro género y que otras derivaciones de otros grupos culturales no tenemos, ¿no? O sea, como esa conexión con la música tanto en comunicación como entre paso de información importante entre generaciones, ¿no? O sea, creo que eso está algo muy padre. Next, el 83 es Horses de Patti Smith. Yo ya lo había escuchado, la verdad es que también es de los discos que puedo escuchar mucho, ¿no? O sea, sí está como en mis discos de mi biblioteca Apple Music. Y pues me gusta, estaba pensando, no sé si la pondría, pero puede que sí. O sea, yo siento que, no sé, o sea, voy a ser honesto, también me voy a quemar, ¿no?
Pero, o sea, es de esas, o sea, Ya pasaste por la de Stephen King en la semana pasada. Es de esas cosas que yo sé que es importante, ¿no? Que en la historia del rock y en la historia también de las mujeres en el rock, creo que es importante decirlo. O sea, porque al final de cuentas, o sea, vemos 2, 3 mujeres en el rock, sobre todo en esa época. Y creo que por eso yo le daría más importancia a este disco. A mí no me resuena tanto, o sea, creo que de repente algunas voces no son tan de mi taza de té, como dirían los gringos, ¿no? Pero, o como tú dijiste, de mi jam. O sea, es un disco que está padre, está interesante. Creo que si no lo has escuchado, escúchalo, porque es de esas voces que tienes que escuchar en la vida, creo yo. Pero a mí no me resonó, ¿no? O sea, no me llegó a generar algo leyendo el contexto, y sobre todo yo expresaría un poco más, o le daría más importancia a la cuestión de las mujeres que realmente brilló dentro de esa escena, y que es muy difícil brillar en esa escena, creo yo, más en esos tiempos. Pero fuera de eso, pues a mí no resonó conmigo, lo diría así. Difícil. Y pues, o sea, pues es que, o sea, creo que, por ejemplo, si yo me preguntara si lo pondría, pues creo que tomaría eso en cuenta. O sea, como, por ejemplo, qué criterios tomas para poner un disco dentro de una lista de los 100 mejores discos? Pues si es una mujer que estaba haciendo rock o punk ¿en qué año salió este disco? 60, 70, ¿no? En los 70s, 70s yo creo. Si es una mujer que estaba haciendo punk en los 70s y que fue de las pocas que logró ascender a un lugar importante, pues yo lo pondría por eso, ¿no? No tanto a lo mejor en términos musicales. 75. La cuestión que yo pongo en la mesa de que yo por eso lo incluiría, ¿no? En una lista, pero digamos si lo dijera de manera más subjetiva, pues en general este tipo de rock, o sea, y el punk, no resuenan conmigo en general, ¿no? O sea, aunque yo sé que también son géneros importantes, pues no resuenan conmigo. Estoy viendo una foto de Patti Smith hoy, es muy fuerte porque creo que yo siempre, o sea, cuando pienso en ella pienso en la foto que en la que está en la álbum. Portada de Horses. Vamos a poner las dos fotos en la pantalla. Al día de hoy tiene 77 años. Claro. O sea, es que esto es como muy brutal para mí, o sea, de empezar a ver que la música que no, o sea, si sigues viendo la portada de Horses y piensas en Patti Smith como esa persona de 25, 30, no sé cuántos años tenía en ese momento, es muy fuerte, ya estamos grandes. Sí. Sí, que en realidad Patti Smith es de la época de nuestros papás, o sea, Rolling Stones. Pero o sea, me acaba de explotar la cabeza. O sea, es como de esas cosas que no había situado como bien en el tiempo, yo creo. Sí. El siguiente es un disco que creo que fue muy, bueno, no diría muy famoso cuando éramos jóvenes, pero tenía un gran hit, ¿no? Estamos hablando del número 82 de 50 Cent, Get Rich or Die Trying, que creo que esta canción de In The Club, o sea, la escuchabas cada 5 minutos. Usher. Como la de Usher. Es de la misma época, ¿no? Sí, yo me acuerdo que era como de la misma época. Creo que también sí. P.I.M.P. no era como de esas que estaban eso me gustaba. Que eran muy famosas. Pero además, o sea, fue como de esta generación como muy impulsada justo por Dr. Dre, que después de ser rapero, ahorita voy a buscar el grupo, es que no creo que, y debería de acordarme bien porque, digamos, ese grupo fue muy importante en el que participó. NWA, después de participar en varios grupos y varias cosas, Dr. Dre se convirtió en un productor bastante importante de hip hop, ¿no? Impulsando en los 2000 era, ¿no? Sí, como finales de los 90. Finales de los 90, inicio de los 2000, a gente como... Porque puede ser del 99, ¿no? Claro, a gente como Eminem o 98. Justo 50 Cent. Pero que digo, a mí también está ahorita más adelante vamos a ver el de Eminem, pero a mí en específico este disco, gustándome el hip hop, no es de mis favoritos, ¿no? O sea, la verdad es que siento que es mucho más pop en algunos sentidos. Ajá. Aunque hable de gangster y todas esas cosas, siento que la música a mí en lo personal me parece más popera y no me gusta tanto este disco en particular de manera personal, y pues tampoco es algo que me guste tanto, ¿no? Del 2003. Pero a ti, ¿qué te pareció? Pues igual, o sea, no es la música, o sea, hay un par de canciones que sí escuchaba mucho cuando era joven. In The Club yo creo que es de esas canciones que le escuché tanto, pocas me pasan así, que... O sea, ya no es como de mis preferidas. La de P.I.M.P. creo que sí me gusta porque es como muy alegre. Sí. Muy hawaiana de pronto. Sí. Y no
no es, o sea, insisto, no soy, a mí no me encanta el hip hop, pero, o sea, siento que esta oportunidad de escucharlo de inicio a fin me gustó, como en el contexto de todas las canciones que ya había escuchado como sencillos, fue raro, fue diferente, porque justo, o sea, son como las canciones más pop del disco, o sea, siento que las demás son como más hardcore hip hop, y creo que es un poco lo que les decía, o sea, siento que a veces eligen como lo más digerible para el mundo para que sea como más receptivo a llegar a más gente, ¿no? Uh-huh. Pero sin duda yo creo que también, o sea, insisto, 2003 es muy joven como para decir que ha sido un hito en la música del mundo. Claro, sí. Sí, yo no creería que pueda pasar la historia así, no lo sé, tal vez sí. Pero, y tal vez para los americanos, pues sí es un disco muy importante, no lo sé, la verdad, ¿no? Lo que creo que también empezó a pasar mucho con el hip hop es que, no sé si por eso también este disco está acá, pero justo entre el 90 y tantos, 2000, o sea, sí recuerdo que el hip hop empezó a trascender las fronteras de los grupos afrodescendientes. Y creo que a lo mejor por eso podría ser como muy relevante, porque 50 Cent justo se empezó a poner en los antros de personas blancas. Y siento que eso puede ser como un gran paso, ¿no? Uh-huh. No lo sé. El siguiente, por Please. El siguiente es After the Gold Rush de Neil Young. Creo que Neil Young es de número 81. Número 81. Neil Young es de esos cantautores que yo empecé a escuchar ya muy tarde. Y le he tomado mucho cariño, la verdad. Uh-huh. Y sí lo pondría en una lista. Yo no sé si lo pondría, pero, o sea, yo diría que fue de mis sorpresas de esta lista. O sea, creo que la verdad es que nunca lo había escuchado con atención. O sea, seguramente por ahí perdidamente había escuchado alguna canción. Uh-huh. Pero siento que es de esas canciones, es de esos discos que si te sientas tranquilamente a escucharlo con atención te puede gustar mucho, ¿no? Creo que lo podría poner en muchos sentidos en mi vida, no hasta para manejar, para leer, porque digo, no me he aprendido las canciones obviamente. Uh-huh. Es para una reunión con amigos incluso, tal vez, o sea, creo que es un disco como muy, pues rico también, yo lo escribiría como un disco rico. Sí, o sea, como que te da una buena sensación y que te la puedes pasar bien mientras lo estás escuchando. Sí, lo entiendo, nada más que es como, no sé, en mi mente es raro, así es, asociarle el adjetivo rico con algo que no sea de comida, pero sí. Ok, o sea, muy bien. Entiendo el punto y estoy muy de acuerdo. O sea, siento que si no lo han escuchado, como tú recomendabas en el otro, en este caso yo siento que si no han escuchado a Neil Young, se den la oportunidad. Sí, y además se concentren en ello, ¿no? Como una escucha activa de poder entrarle al disco de manera específica, ¿no? Mira, chistosamente nos han tocado más o menos como un poco más nuestros gustos entre esta división que hacemos de uno y uno, creo yo. Este disco, o sea, siento que yo tengo un sesgo muy fuerte. Uh-huh. El número 80 es de Marshall Mathers LP de Eminem, porque creo que es un disco, hasta lo teníamos, no sé si todavía anda por ahí, porque sí, alguien se robó como 80 discos de la casa. No vamos a decir nombres, pero eso no está bien. No está bien robarse los discos de las personas. Es como los libros, es como no, regresen los libros también, amigos. Sí. Siento que ahora ya no pasa eso porque la gente no compra libros ni discos, pero... Claro, porque además en los 2000 yo tenía como un paquetito con todos mis discos, porque usaba mi Discman, ¿te acuerdas? Y entonces lo traía para todos lados y de repente esta persona se agarró esa cosa y se la llevó y se llevó todos los mejores discos que tenía. Y entre ellos iba, bueno, según tú sí está allá abajo, pues no sé si son los mejores que teníamos, pero pues eran los que más escuchábamos. Los que más escuchabas, ajá. Y entonces este disco, o sea, creo que a todos mis amigos les gustaba o a varios de mis amigos. A mí me gustaba bastante. Creo que justo en esta cuestión que hablaba Elvi en el disco de 50 Cent empezó como, o sea, fue un escándalo que un blanco hiciera hip hop, ¿no? Creo que ahora ya Eminem ya se consolidó como uno de los hip hoperos más importantes en Estados Unidos. O sea, ya vemos que actúa de repente así como en el Super Bowl, en algunos premios y la gente lo ovaciona muy fuerte, ¿no? Pero este disco en especial, o sea, creo que contaba una historia. Tenía como canciones intermedias que eran como muy cortitas, interludios, que te contaban una historia, ¿no? Entonces, todo el disco no es una historia, digamos, toda homogénea o una historia continua todo el disco, pero cada canción es una historia, ¿no? Entonces, habla del abuso familiar, habla de... Siento que en esa época era mucho el tema, ¿no? Porque también todos los de Korn, Limp Bizkit... Claro. Slipknot, o sea, hablaban como mucho del abuso familiar.
Claro, de relaciones abusivas entre pareja, ¿no? Con los hijos. De violencia, o sea, y ya no era de una violencia como en el hip hop de los 90s entre pandillas o cosas así, ¿no? Sino de una violencia mucho más cotidiana, ¿no? Entre la esposa y el esposo, hacia los hijos. Si no han visto como este documental de HBO, ya lo habíamos comentado en algún podcast, el de Woodstock 99. Creo que este disco sigue mucho ese ánimo del final de los 90s, inicio de los 2000, del desencanto de los jóvenes, de que querían romper todo, de la desigualdad en Estados Unidos, de poblaciones afroamericanas, pero también blancas, ¿no? Y creo que iba como mucho más se apropiaron de él poblaciones blancas porque al final era un blanco rapeando, pero como pasó con el new metal, ¿no? Entonces... Pero pues también con problemáticas a lo mejor un poco más cercanas a lo que viven las personas pues de raza blanca, porque al final de cuentas digo, no dudo que haya violencia intrafamiliar en las familias afroamericanas, pero siento que eso se ve un poco opacado cuando estás tratando de sobrevivir porque hay pandillas que dirigen la organización social y la violencia está en un nivel de escalado un poco más profundo que adentro de la casa, ¿no? O sea, creo que pueden ser como contextos diferentes, pero creo que también puede ser como es el punto de este disco, ¿no? De llevar el rap a un contexto más intrafamiliar. Sí, totalmente. Que finalmente también hace crítica como de la violencia en otro ámbito de nuestra vida, ¿no? ¿A ti te gustó? Sí me gusta. Y creo que ya más con el tiempo he aprendido como mucho a tenerle más respeto a Eminem. Porque, o sea, cuando era joven y eran discos que salían en ese momento, pues a lo mejor es lo que escuchábamos porque era lo que había, ¿no? Pero ya después retornas y dices, sí me sigue gustando. Y ya en estas últimas fechas, ahorita que hablabas de cómo ha ganado mucho respeto dentro de la comunidad del hip hop, o sea, creo que de las cosas que yo empecé a ver que antes no veía es que justo raperos, digamos, como más clásicos o como los cabezas de esas, hablan muy bien de Eminem, ¿no? Incluso creo que hubo un escándalo entre Machine Gun Kelly y Eminem, y entonces muchos se pusieron del lado de Eminem así diciendo como, es que cómo se le pone con Sansón a las patadas, y además hablando de la calidad profesional y perfeccionista que tiene para hacer su música, y que se lo toma como un trabajo, ¿no? Casi. Sí, y que totalmente. se va a las 8 o 10 de la mañana al estudio y se sale a comer a las 3, 4 y regresa, ¿no? Y entonces tiene como una vida muy disciplinada, y creo que a mí por mi personalidad, cuando escucho esas historias en contextos que son como muy fácil que te dejes llevar como por la indisciplina o por las rutinas como un poco más extremas de me desvelo y me voy de fiesta y entonces empiezo a trabajar a las 3 de la tarde, pues y otra vez acabo a las 10, 11 y entonces me desvelo otra vez y me voy de fiesta y entonces y son ciclos así como mucho más locochones, pues, y no porque eso esté mal, pero insisto, por mi personalidad, o sea, es que así como más me gustaría ser más como disciplinada en muchas cosas, y escucho estas historias, digo, las tomo como ejemplos, ¿no? De decir, órale, qué padre que se lo tome como tan profesional y con tanta seriedad. Muy de acuerdo, y creo que pues eso, ¿no? O sea, también Eminem fue muy grande cuando nosotros estábamos jóvenes, ¿no? Entonces... Pues es que siento que sigue siendo. No, para mí también, pero a lo mejor, o sea, no, por eso decía, tengo un sesgo muy fuerte hacia Eminem, y en especial hasta este disco, porque me acuerdo que, o sea, no era que tuviéramos así muchísimo dinero para comprar 20,000 discos, y entonces yo me acuerdo que así le rogaba a mi mamá, por favor, cómprame el disco de Eminem, ¿no? Y me acuerdo que lo íbamos a comprar a una tienda aquí muy cercana, una tienda Rosita, que comprábamos a veces ropa, pero también vendían discos, y ahí me lo compró, entonces yo estaba muy feliz con mi disco de Eminem, y era como un objeto muy preciado los discos para nosotros, creo, ¿no? Creo que de eso nunca habíamos hablado, pero teníamos amigos que les podrían comprar 40 discos, ¿no? Que tenían un montón de discos en su coche, yo me acuerdo, por ejemplo. Nosotros teníamos así 10 discos, o bueno, ya después con el tiempo fuimos haciendo una colección. Sí, pero es que cuando empezaron los CDs, o sea, relación, digamos, como lo que costaba la vida, o sea, creo que sí eran como, porque costaban como 250, ¿no? Que para el presupuesto de un niño, pues, siento que es mucho. Claro. Sí, o sea, para el presupuesto de un adolescente, digo, ahorita, o sea, justo por el precio de un disco al mes, tienes acceso a un catálogo infinito, ¿no? Sí, pero además justo no cuesta, o sea, siento que son más baratos. Claro. Y entonces, pues no, sí, o sea, era como estas cosas muy preciadas, ¿no? Que esa persona que se llevó nuestros discos arderá en el infierno para siempre. Hay un lugar especial en este mundo para él.
Pero pero, o sea, y la verdad es que sí es algo que creo que a los dos nos hizo enojar bastante porque de repente, no sé, él vi el otro día estaba sacando todas las cajas de los discos y veíamos cuántos faltaban y era como, o sea, qué fuerte que habíamos perdido cosas tan preciadas, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, en la época de mi mamá, que no sé si te acuerdas que ella tenía cassettes, ¿no? Y por ejemplo, no sé, me acuerdo que un cassette muy claro que se robaron de la casa, no sabemos quién, fue un disco del soundtrack de Batman de la primera de Tim Burton, ¿no? No me acuerdo. Entonces ese cassette pues era muy preciado para mi mamá, le gustaba mucho, yo creo. Era un buen disco también. ¿Era disco o cassette? No era cassette, pero era un álbum, ¿no? Ya no vivimos de esa manera la música, ¿no? Pero creo que es interesante volver a recordar esos tiempos porque este disco en específico me acuerdo haberlo tenido en las manos, ¿no? Y que era un objeto muy preciado para mí. Siento que más o menos, porque ahora con el retorno de los discos de acetato, siento que un poco se está regresando eso, pero también, o sea, es como de ciertos grupos muy particulares, ¿no? O sea, como de estas personas que nos encanta vivir en los 80s. Sí. 90s. No, personas que les gusta escuchar la música de mayor calidad, que hacen un ritual también de escuchar la música, ¿no? Porque digamos un disco implica ponerlo en el reproductor, sentarte a escucharlo. No es lo mismo que traer tus audífonos y poner Spotify en random, ¿no? En shuffle, perdón. Que incluso han salido plataformas ahora que te prometen mejor calidad del sonido, como Tidal y porque incluso cuando compramos unos audífonos que se supone que son como muy pros, te daban una suscripción a una de esas dos. No me acuerdo, ¿era Tidal o el otro? Pero eso también, o sea, yo por ejemplo el otro día ya vamos a ir cerrando el podcast, pero comentarios adicionales. O sea, a mí me llama mucho la atención porque luego en Threads el algoritmo es muy chistoso, es como el de TikTok, que si creen que te gustan los perros te van a poner puros perros. Entonces, de repente a mí me ponían muchas preguntas y comentarios acerca de ¿cuál es el mejor servicio de música? ¿No? Y muchos decían Tidal por la calidad o Apple Music por el lossless, pero justo creo que a mí me llama la atención lo que tú dices porque, o sea, si tienes unos AirPods o tienes unos audífonos Bluetooth o tienes unos audífonos Bluetooth, o sea, no vas a poder aprovechar la calidad de esa calidad de audio, ¿no? O sea, por ejemplo, no vale la pena que si tienes Apple Music o en Spotify ni hay, pero si tienes Apple Music que pongas calidad lossless, no vale la pena que pongas una calidad sin pérdida porque no tienes el equipo para reproducirla muchas veces, ¿no? Por ejemplo, o sea, aunque tengas unos audífonos buenos, necesitas un codec, ¿no? Un DAC, perdón, para conectarlo a tu teléfono y poder escuchar la música sin pérdidas, ¿no? Entonces, como tú decías, o sea, solo cuando compras cierto equipo tienes acceso a ese tipo de calidad de música y entonces esas discusiones de repente es como, pues, no importa, escucha Apple Music o Spotify si vas a usar unos audífonos Bluetooth de Samsung, ¿no? Claro que hay diferencias, unos se escuchan mejor que otros, no es lo mismo escuchar unos audífonos de gama baja, unos audífonos Bluetooth de gama alta, pero digamos al final no vas a acceder como a ese nivel que algunas personas están buscando de sonido máximo, ¿no? Y que yo creo que todo tiene que ver con los intereses de cada persona, ¿no? O sea, aquí el comercial, recuerden que los podemos ayudar si tienen dudas de tecnología, pero creo que todo depende como de lo que quieres, o sea, si vas a usar Spotify para escuchar tu música, pues en qué medida necesitas qué tipo de audífonos, ¿no? Si quieres más calidad, pero quieres movilidad porque lo vas a traer en el celular, entonces a lo mejor sí utiliza otras plataformas con otras prestaciones y consigue unos audífonos a lo mejor de una mayor calidad, ¿no? Pero creo que sí depende como de lo que está buscando cada persona y también creo que conforme va aumentando la tecnología vamos teniendo como nuevas mejoras, ¿no? Estaba viendo que Bose acaba de sacar sus nuevos audífonos y se ven espectaculares, o sea, ya ni siquiera te metes el audífono, o sea, ya es como una conchita que te pones en el oído y según lo que cuenta la chava, o sea, actúa como de... Son de conducción, como, no sé, ¿no? ¿Cómo se llama cuando te bloqueas el sonido? ¿Cancelación de ruido? O sea, que hacen las funciones de cancelación de ruido y dice, pero no entiendo cómo funciona si ni siquiera lo está tapando mi canal auditivo, ¿no? Entonces yo siento que en la medida que va avanzando la tecnología también va avanzando como esa posibilidad de usar plataformas con mejor calidad o mayor calidad sin tener que tener como audífonos a lo mejor que conecten con un cable, ¿no? Porque es como esta noción de que siempre va a ser mejor conectar con el cable y no tener como el Bluetooth, ¿no? Pero, pues a ver hasta dónde llegamos.
Sí, pero creo que sí vale la pena, o sea, creo que hay muchas opciones a muy buenos precios ya, o sea, justo por los avances de la tecnología hay muy buenos audífonos que puedes conseguir sin vender un riñón, ¿no? Uh-huh. O sea, creo que hay opciones en Sony muy buenas, de muy bajo costo, hasta en Huawei creo que tiene audífonos bastante buenos, uh-huh, de muy bajo costo que con los que puedes disfrutar la música en el streaming, ¿no? Como de Spotify o Apple Music, sin la necesidad de comprar un DAC, sin la necesidad de comprar unos audífonos carísimos de Nueva York. Pues al final pues cada quien escucha la música como quiera y puede, pero pues dense la oportunidad de escuchar discos completos, de poner atención a la música que escuchan, no dejen que hagan lo que quieran pero no dejen que los algoritmos definan su gusto musical, también creo que eso es importante. Al menos para mí por eso o sea, siento que Elvia y yo siempre hacemos como una búsqueda activa, ¿no? De qué vamos a oír a continuación. Y esta lista es una oportunidad también para eso, ¿no? Para decir, bueno, ¿qué no hemos escuchado? ¿Qué sorpresas hay? Creo que hasta ahorita no has tenido ninguna sorpresa, ¿no? De, mira, no me gustaba, pero ahora me gustó. Bueno, las de hip hop sí, tal vez, que más o menos te... Pues no, porque medio... o sea, son como, o sea, lo que les decía, como que al final de cuentas el hip hop tiene un ritmo que a mí me pone como mucho en tono para trabajar, entonces... Ya, es o sea, más eso. No los había escuchado, pero no han sido como grandes sorpresas, o sea, me dieron lo que esperaba, digamos. Ya, en el siguiente intentaremos irnos más rápido porque si no vamos a tener 10 episodios, bueno, que no importa porque es un tema que nos gusta, que seguramente pónganos en los comentarios si les está gustando, pero vienen buenos debates el próximo episodio. Sí, tal vez en el que viene nos quedamos media hora discutiendo. 2 horas en uno de los discos. 2 horas discutiendo. Varios de los discos creo que vamos a decir, no, sí, nos gusta mucho a los dos. Qué oso. Pero muchas gracias por escucharnos, amigos y amigas. Nos vemos en la próxima semana. Muchas gracias, Elvia. Gracias, David. Pónganos en sus comentarios qué opinan de estos discos y de la lista en general. Nos vemos la próxima semana. Adiós.